Mucha gente hoy día tiene la oración de la oveja, ¿cierto? Que le dice, Señor, bendíceme, ¿cierto? Ayúdame, todo en mí, así, para mí. Y nos damos cuenta que realmente el cristiano se está volviendo también y está siendo muy egoísta, porque son pensamientos y deseos egoístas, ¿no? Así es. Yo creo que hay que entender algo clave, que nuestro crecimiento personal está enlazado a nuestra identidad colectiva. Y me gusta usar mucho esa frase. Nuestro crecimiento personal está enlazado a nuestra identidad colectiva, como pueblo de Dios, como decíamos recién, como la novia, como la iglesia. Y me gusta mucho esto. En la semana justamente leí el libro de Hechos y es increíble ver cómo cuando la iglesia empieza a crecer y se levanta la iglesia en Jerusalén, la iglesia en Antioquía, la iglesia en Judea, la iglesia en Samaria, el autor de los Hechos no dice las iglesias, sino que dice y la iglesia crecía. Entiendo que somos todos un cuerpo de Cristo y es algo colectivo, independiente que Dios está haciendo una obra en tu vida, en mi vida, en esta iglesia, en la iglesia del hermano que está allá, en la del otro lado. Tenemos que empezar a vernos como un cuerpo y dejar de atacarnos unos a otros, sino que empezar a fortalecernos los unos a los otros. Sí, y yo creo que hay que tener conciencia y desde ya empezar a identificar cuánto quizás de la visión mundana, consumista de este siglo, se está metiendo quizás en nuestra vida como cristianos o en la iglesia. ¿Por qué? Porque quizás muchos pueden decir, pero si yo sirvo al Señor, no estoy detrás de quizás las modas o esto, etcétera. Pero miren cómo sutilmente este pensamiento egoísta sí se mete en la iglesia. Al pensar de que yo quiero servir a Dios para tener una posición dentro de la iglesia. O cuando pensamos en lo que Dios va a hacer con mi vida, lo pensamos de forma muy egoísta. Quiero que Dios me use, pero nunca pensamos en el servicio al otro y que yo, como también veíamos en otro capítulo anterior, si yo quiero estar en si yo quiero que Dios me use o me levante para algo, es para el servicio de otros. Y muchas veces vemos como servir a Dios como algo, como yo sirviendo a Dios, pero como yo relación con Dios, yo bendición, pero no entendemos que si Dios nos llega a usar o si Dios lo llegamos a conocer o a entender, siempre esa relación nos va a llevar a otros, a alcanzar a otros, a no yo ser superior a los demás, sino que al contrario, a poder servirles. Y esa es la mentalidad que desde ahora tenemos que empezar como a identificar y decir, quizás que se ha metido en mi vida, en mi ministerio o en mi forma de cristianismo se ha metido un poco la visión del mundo. ¿Para qué? Para sacarla y para volver a lo que Dios quiere. Así es, y es un tremendo desafío también de por medio. Claro, por eso vamos a repetir toda esta frase, ¿le parece? Vamos a decir, mi crecimiento personal está enlazado a nuestra identidad colectiva. A nuestra identidad colectiva. Así es, y para comprobar esto vamos a lo que dice Romanos 8:29, un tremendo versículo que nos va a dar a entender un poco el propósito de este proceso de santificación. Dice Romanos 8:29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué nos escogió Dios? Para ser la imagen de su Hijo. Así es. ¿Y quién es este Hijo? Jesucristo. El primogénito entre muchos hermanos. Esa es la clave. No somos solos. No estamos así como somos hijos de Dios aislados. Somos parte de una familia de Dios. Por ende, el que está a mi lado, el que está aquí a mi otro lado, somos hermanos de la familia de Dios. Y nuestro hermano mayor, ¿quién es? Cristo. Cristo es nuestro hermano mayor. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros como estos hijos nuevos de su familia, adoptados a la familia de Dios, miremos y digamos, yo quiero ser como mi papá, que es Dios, y quiero ser como mi hermano, porque mi hermano Cristo es igual a mi papá, que es Dios. Entonces, vamos mirando este ejemplo a seguir, y como cristianos en lo individual, crecemos todos como una familia. Por lo tanto, como verdaderos cristianos, debería ser imposible que nosotros tomáramos decisiones pensando solo en nosotros. Porque te has dado cuenta que en tu familia las decisiones que se toman en el beneficio de la familia. Claro. Nadie en la familia llega y toma una decisión y dice, no pensé cómo esto afectaba el clima familiar. De ahora en adelante yo me tomé la decisión de almorzar en la noche y tomar, ¿no es cierto? Y hacer todo al revés de mi familia. No, tú piensas en cómo afecta eso. Oye, si yo como de noche, la gente va a comer, ¿quién va a preparar algo? Todo hay un trajín familiar. Por ende, cuando yo entiendo que la familia de Dios somos todos, y yo digo, voy a tomar una decisión, ya no es mi decisión personal. ¿Cómo
afecta mi decisión personal en la familia de Dios? Y quizás es complicado preguntarse eso porque, como decías tú, Caro, vivimos en un mundo tan individualista que aun cuando estamos dentro de la iglesia vemos nuestra participación de la iglesia como para nosotros mismos. Pero yo te pregunto, ¿cómo afectan tus decisiones personales al cuerpo de Cristo? Recién dijimos, nuestra identidad personal está ligada, o sea, nuestro crecimiento personal está ligado a nuestra identidad corporativa. Por ende, si tú dices, yo voy a crecer en lo personal, ¿cómo tu crecimiento en lo personal afecta o beneficia al cuerpo de Cristo? ¿Se han dado que lo hemos visto muy individualmente? Y en cosas muy concretas, y que hoy día quiero que veamos tres. En tus decisiones personales, ¿cómo afectan tus decisiones personales al cuerpo de Cristo? Lo vamos a ver seguramente en más detalle, pero decisiones personales, tú dices, ¿cómo qué? La pareja que escoges, la carrera que estudias, el trabajo que tienes. Tú dices, no se metan ahí porque eso es mi vida personal. Sí, pero si tú eres parte de la familia de Dios, tus decisiones personales afectan a la familia. Wow. En tus redes sociales, por ejemplo. ¿Cómo afecta lo que tú muestras a través de redes sociales? No, es que es mi vida, yo hago lo que quiero. Sí, pero tú estás representando a una familia, ¿o no? En tu llamado al ministerio, es lo que Dios me ha llamado a mí. No. Si Dios tiene un llamado para ti, nunca es para ti, sino que es para el beneficio de su familia. No sé cómo lo ven ustedes esto. Si empezáramos a desglosar estos puntos, por ejemplo. Yo creo que estos puntos que acabas de nombrar son claves para nuestro crecimiento incluso. Claro. ¿Sabes? Porque hoy día, en verdad, como decías tú, nadie se pregunta en cuánto puedo beneficiar o en cuánto puedo perjudicar al otro. De hecho, llegamos y lo hacemos. Y muchas veces disfrazamos esto diciendo, no, sabes que yo quería esto, pero le digo, mira, es la voluntad de Dios. Pero cuando después fracasa, no, el Señor no quiso. Y entonces hay algo de por medio. Y con respecto, yo creo, a las decisiones personales, tenemos siempre que evaluar incluso qué carrera quiero estudiar. Así es, partamos por eso. El número uno, dijimos decisiones personales. ¿Por qué quiero estudiar esto? ¿Qué beneficio puede traer, por ejemplo, esto al reino de Dios? Si yo estudio esto, ¿cuánto puedo perjudicar a mi hermano? A lo mejor me voy a estudiar esto solamente por ganar dinero. Si gano dinero, voy a empezar como, acá estamos en Chile, voy a empezar a hacer este segmento social y dejar a lo mejor a la gente que estuvo conmigo de lado. ¿Cuánto de lo que nosotros hacemos realmente impacta en nuestro entorno? Y hablemos en torno a nuestra familia, a nuestra iglesia, con nuestros amigos. ¿Se han puesto a pensar ustedes alguna vez eso para tomar la decisión de qué estudiar? No, nada. Yo creo que todo el mundo dice, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero, esto es lo que me va a ganar plata, esto es lo que mi papá dijo. Pero ¿cuánto pensamos en eso? Señor, si yo estudio esta carrera, ¿cómo beneficia tu reino? Sí. Así es. O muchos estudian una carrera y dicen, bueno, ahora que soy profesional, tengo solo tiempo para cosas profesionales. Pero yo me he dado cuenta, cantidad de gente profesional que sabe hacer tantas cosas. Dijeron, si usara eso que aprendió en la universidad para beneficiar al reino, sería maravilloso. La diferencia que se marcaría incluso. Y nos damos cuenta que realmente mucho de esto del sistema y pensamiento del mundo se ha metido dentro de nosotros. Porque hoy día nos damos cuenta de jóvenes que están así, incluso que fluctúan. Me meto en una carrera, no me gustó, me salgo, me meto a otra, me salgo, me meto a otra, me salgo. Incluso, déjenme decirles que yo he escuchado a jóvenes que dicen, total, mi papá me paga la carrera. Incluso son capaces de decir eso no valorando. Entonces nos damos cuenta de este punto. Por ejemplo, relaciones personales, relaciones de pareja. Aquí así como se empiezan cada vez a poner más bajo el asiento. Pero, por ejemplo, ¿por qué deseo permanecer soltero y no casarme? A lo mejor tú digas, no, en verdad yo no quiero permanecer soltero, quiero casarme. Pero hoy ¿Por ya qué se te quieres escucha casar? mucho, hoy ya se escucha mucho decir a las personas, no me quiero casar. Justamente. Y hoy día también tenemos esto de el convivir, ¿cierto? Porque la palabra casar no es mucho compromiso. Imagínate si nos casamos y terminamos, porque hay mucha gente que piensa al casarse en que puede fracasar. Claro. De hecho, se casan sabiendo que pueden fracasar. Y eso denota muchas veces una falta de fe y una falta de confianza tremenda en Cristo. De hecho, cristianos que dicen, mira, en verdad voy a convivir, voy a probar esto, voy a probar lo otro, a ver cómo me va.
Porque si me caso, imagínate, me tengo que separar, si tengo hijos, ¿cierto? Todos los trámites que hay que hacer. Pero nunca pensamos que el matrimonio es un servicio que tú le prestas a la otra persona. Ese es el propósito del matrimonio, morir a ti para vivir para la otra persona. Pero hoy día en este mundo individual, nadie quiere hacer eso. Todos quieren saber cómo me puede beneficiar la otra persona y cuánto me puede satisfacer hasta el punto de que yo diga, mira, ya no me sirves, ahora me puede servir incluso esta otra persona. Y caemos en eso, así que pregúntense, jóvenes que están acá, usted que nos está mirando en su casa, si usted está soltero o si usted se quiere casar, ¿cuál es el propósito por el cual usted quiere hacer esto? Incluso, ¿por qué quiero trabajar en un lugar específico? Ya, salí de la universidad, probablemente era la carrera que Dios quería para mí, pero ahora me toca, por ejemplo, decir, quiero trabajar en este lugar porque, mira, los contactos que podría hacer y donde podría llegar a escalar el día de mañana son muy buenos. Pero nadie hoy día se pregunta, por ejemplo, a lo mejor a donde yo puedo llegar y a donde Dios me puede llegar puede ser de bendición para alcanzar a lo mejor a gente que hoy día no todo el mundo alcanza. Empresarios, gente millonaria, porque en verdad no tienen ese interés. Y qué tremendo es preguntarse eso, porque podemos seguir preguntando qué planes tengo de vida, qué quiero hacer de acá a 10 años, cuánto quiero ganar, cuánto quiero hacer. Pero la palabra es muy clara y me gustaría que fuéramos a Filipenses 2, versículo 3 al 4, que dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Ya tenemos ahí directamente desde el apóstol Pablo un mandato que dice, nada hagáis por egoísmo o vanagloria. Dice, sino que con actitud humilde, un valor que muchas veces se ha estado perdiendo hoy día en la sociedad y en la iglesia, la humildad, sino que con actitud humilde de cada uno de vosotros, considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Y las cosas entonces que quiero hacer bajo este versículo, ¿las deseo por vanagloria o las deseo pensando en mí? Y es un tremendo llamado de atención que nos hace Pablo, y es como... Hay que ver qué hay detrás de cada intención. Justamente cuando leo esto, es como que siento, wow, Pablo, ¿le habrán revelado el futuro el día de hoy? O a lo mejor todos los años que siguieron después, porque es un problema del ser humano. ¿Y saben qué? Muchas veces este egoísmo se disfraza de un concepto que es el deber. El decir, mira, porque todos lo hacen, yo también lo quiero hacer. Mira, porque esta persona está haciendo esto, yo también lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser menos. Exacto. De hecho, es muy difícil ser feliz, por ejemplo, con los logros de otra persona. Y es muy tremendo esto del egoísmo que ha entrado, porque, como decíamos, Dios quiere formar esta nueva humanidad, ¿cierto? Que no se parezca a las costumbres de la moda, pero ¿cuál es la verdadera intención, como decía Caro, detrás de todas las cosas que estoy haciendo? Es muy fácil confundirse, muy fácil confundirse y terminar pensando que Dios me diseñó para esto cuando en realidad no, o porque me va bien en algo es el propósito de Dios. Y muchas veces no vemos más allá de nuestros ojos. Y acá el tema es, no se trata de tener dinero, no se trata de tener éxito según lo que el mundo define como éxito, sino que se trata de entender cuál es el llamado de Dios a mi vida. Así es. Y cómo el llamado de Dios a mi vida está afectando al cuerpo de Cristo. Porque si no nos convertimos en gente solitaria, que estudiaste una carrera, conseguiste un trabajo, pero eres un solitario. No eres parte de un cuerpo. Y tú estás llamado a ser parte de un cuerpo. Independiente de lo que trabajas, lo que estudias, lo que haces, donde vives, somos un cuerpo. Y tristemente muchos jóvenes se mueven por esto, por el dinero, por la popularidad, por la fama, por no sentirse menos, por tener una mejor autoestima, y terminan en trabajos, estudios, viajes, carreras, familias que Dios nunca quiso para sus vidas. Es decir, logran un éxito, pero un éxito pasajero. ¿A costa de qué? A costa de muchas veces quedar solos, de perderse, con tremendos talentos para ser usados para el reino de Dios y viviendo vidas solitarias, trabajando, ¿no es cierto?, hasta horas de la noche. No, es que no tengo tiempo para la iglesia porque mi trabajo me consume, porque mis estudios me consumen. Y esto es muy interesante porque muchas veces, cuando termine este mundo y volvamos a la presencia del Señor, finalmente no habremos dejado un legado para la siguiente generación. Y saben que esto es muy
heavy, porque imagínense, hoy día, ¿qué nos dice la sociedad? Y hoy día, ya que soy la única mujer en este momento hablando en este panel, quiero hablarle a las mujeres. Mujeres, es tan fácil con todo lo que estamos viviendo a nivel mundial, esto que se está exaltando a la mujer, ¿verdad? Este empoderamiento femenino, la feminazis que algunos le dicen. Pero imagínense lo que nos dice la sociedad. Mujer, tú no naciste para ser madre. Tú eres mujer, no necesitas ser madre para ser mujer. No necesitas ser mujer. Entonces hoy día se están aprobando un montón de leyes para que tú puedas vivir tranquila, sin hijos, si llegas a quedar embarazada, que puedas abortar a ese hijo, y para que tú te liberes de la esclavitud, del patriarcado, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la sociedad. Y si nosotros miramos la repercusión que esto tiene, por ejemplo, si nos vamos a Europa, países que ya han implementado todo este tipo de cosas y que está funcionando súper bien, que la gente no se case, etc., podemos encontrar una sociedad envejecida. Wow. Hoy países como Italia, por ejemplo, son países donde no hay niños. Es rarísimo encontrar niños en Europa. ¿Y por qué? Porque las mujeres no se quieren casar, la gente no se quiere casar y las mujeres, por supuesto, no quieren tener hijos. Y si ustedes ven las razones por las que no lo quieren hacer, es porque, oye, voy a arruinar mi cuerpo. Quedar embarazada, ¿qué significa? Que mi cuerpo quede hecho pedazos, por así decirlo. Hoy día tengo que darme al otro, brindarme a una nueva vida. Nadie quiere compartir su vida, todos quieren el egoísmo, pensar en uno mismo. Tener un hijo significa dedicar mi vida a un otro. Pero ¿cuál es la repercusión de eso? Como les decía, la sociedad es una sociedad envejecida. ¿Quién mantiene a los ancianos cuando se jubilan? Se supone que la juventud, la gente que trabaja, va a mantener a los ancianos cuando jubilen. Y hoy día vemos a Europa con una crisis social en ese sentido, porque hoy día no hay quien mantenga a los jubilados. Entonces la gente va a tener que empezar a jubilar mucho más vieja porque no hay quien mantenga, no hay Estado que pueda soportar pagar eso. Entonces vemos cómo la sociedad empieza a distorsionarse de esa forma. Hoy día las repercusiones parece que no las vemos a simple vista. Las repercusiones de todas estas decisiones egoístas parece que nos es complicado mirarlas a un futuro porque estamos viviendo el presente, el inmediato, el aquí y el ahora. Ya, quiero placer ahora, quiero mi vida, vivirla ahora, quiero gozar hoy, la vida es hoy, no existe un mañana. Y esta es una gran mentira, porque existe un mañana, y más que un mañana, existe una eternidad. Wow. Y ¿saben qué? Si nosotros logramos este individualismo, no me caso, no tengo hijos, disfruto mi vida, vivo viajando hasta el fin del mundo, no me compré ninguna posesión, sino que me la disfruté, me gasté todo lo que tenía en vida, parece que fue una vida bastante vivida, pero como decía Pablo, ¿qué legado estás dejando a la humanidad? ¿De qué valió tu vida? ¿De qué valió haberte tenido en este planeta Tierra? ¿Te vas a ir? ¿Y tu vida qué significó? ¿Qué vas a dejar? Y justamente es tremendo porque hoy día siempre se nos ha explicado, yo creo que acá el 90% lo sabe, que ¿cuál es el núcleo de la sociedad? La familia. Incluso la sociedad ha cambiado estos valores de familia. ¿Y cuál es el alto precio que está pagando esta sociedad? Es un alto precio. Por causa del egoísmo que incluso la misma sociedad está avalando. Entonces nos damos cuenta de la seriedad en la que estamos hoy día. Así, entonces la pregunta es, ¿cuál es el diseño de Dios para la vida? ¿Cuál es el proyecto de Dios con nosotros? ¿Qué querrá Dios con Así, y aquí quiero hacer algo muy importante porque muchos jóvenes siempre hablan de cuál es el propósito de Dios para mi vida. ¿Se han dado cuenta? Esa pregunta es como la típica. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y siempre pensamos que la voluntad de Dios tiene que ver con algo individualista. Para mi vida. La voluntad de Dios como que... Y obviamente Dios tiene una voluntad para nosotros, pero tenemos que entender que Dios piensa más allá del colectivo. Dios piensa en generaciones, Dios piensa en naciones, Dios piensa en familias. Dios no anda pensando en uno solo, sino que en el colectivo. Entonces, Dios tiene un gran propósito, que es restaurar a la humanidad. El gran propósito de Dios es reivindicar al hombre para que vuelva a ser como el diseño original, y es por eso que nos salvó, para que ahora seamos como Cristo. Ese es el propósito de Dios.
Tú dices, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios? Ese. ¿Y cómo entro yo dentro del propósito de Dios? Es mejor preguntar, sino que, ¿cuál es el propósito de Dios para mí? No, es ¿cómo entro yo dentro del propósito de Dios? ¿Cuál es mi papel en el propósito de Dios? Entonces empezamos a dejar de ver el propósito individual y empezar a ver, y hay una frase que me gustaría cambiar. En vez de decir cuál es el propósito de Dios para mi vida, dile cuáles son los medios que Dios ha dispuesto en mi vida para que yo cumpla su propósito. Entonces, cuando tú dices, el propósito de Dios es que yo estudie una carrera. No. Ese es el medio que Dios va a usar en tu vida para cumplir su propósito. Cuando tú lo ves así, tú dices, gracias Señor, porque yo estudié esta carrera, porque ahora yo puedo estar en un círculo de profesionales de esta área que otros cristianos no pueden estar, y puedo cumplir tu propósito ahí a través del medio. Y puedo aportar algo. Exactamente, entonces dicen muchos, el propósito de Dios es que yo estudie, ¿no es cierto?, un doctorado y genial, si Dios te lo permite, pero eso será ¿tú crees que Dios va a mover el cielo, la tierra, sus ángeles para solo que uno sea bendecido? No. Y mucho más allá, imagínate quitarle la bendición a otro de sus hijos por satisfacer a lo mejor un capricho personal. Dios nos mueve y nos pone en una situación y eres bendecido, pero esa es la consecuencia de que Dios te usó en un lugar para su gloria. Entonces yo quiero que tú te preguntes, ¿cuál es el medio que Dios te está permitiendo obtener para que cumpla su propósito? Es decir, ¿cuál es la carrera que Dios te está permitiendo estudiar? ¿Cuál es el trabajo que Dios te está permitiendo tener? ¿O cuál es la carrera que Dios no te está permitiendo estudiar? Porque a veces tú porfiadamente quieres algo que no es el propósito de Dios, y muchas veces Dios en su soberanía nos libra de cosas. Por eso que muchos dicen, el propósito de Dios con José es que él fuera el gobernador de Egipto. Claro, pero no era el propósito de Dios con José. Dios necesitaba a José como gobernador de Egipto, ¿para qué? Para salvar a su pueblo, para salvar una nación. Y como consecuencia, José fue bendecido, tuvo dinero y estuvo en una posición, pero Dios no movió todo por uno. Dios puso a uno para bendición de todos. De muchos. Y ese es el gran punto. Y mira, ¿cuál es el propósito de todo esto? Dice en el libro... en el libro de Juan vamos a leer ahora, pero antes de esto es entender que el propósito de esto es para que nosotros glorifiquemos a Dios y Él pueda cumplir su propósito. Y para llevarlo a algo mucho más profundo y no perder más tiempo y pasar al punto número 2, ¿cómo se refleja esto en nuestras redes sociales? ¡Wow! Aquí lo que más tenemos a la mano. Exactamente, pero quiero leerles lo siguiente. Juan 17, 21. Dice, para que todos sean uno, orando Cristo, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo no cree porque nos ve a todos separados, cada uno en su propio individualismo, ¿cierto? Pero para que el mundo crea, tiene que ver que somos uno. Jesús dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se dan cuenta de esa unidad? El propósito de Dios es que seamos todos uno. ¿Y por qué el mundo no cree en Cristo? Porque nos ve a todos desunidos finalmente. Pero ¿será que esta iglesia? Pero mira, estos se pelean con estos de acá. Y tú dices que es cristiano, pero tú criticaste al otro que también era cristiano, y entonces, no voy a ninguna iglesia si finalmente todos se terminan peleando. Y esto es una realidad, pero ¿por qué lo pongo en el caso de las redes sociales? Porque hoy día se ve mucho esto, de que el mundo no cree por el testimonio que damos, y pongo el caso de las redes sociales porque es la manera hoy día, en esta generación, de cómo nos mostramos al mundo, y el mundo no nos ve unidos. Y es la forma de interactuar con otros. Así es, no sé cómo tú lo ves, Ariel, de aplicar esto en las redes sociales, por ejemplo. Es muy loco. No es loco. Porque de hecho, si nos ponemos a pensar, y acá hay un dato freak, cada una de las redes sociales incluso puede llegar a representar cada uno de los 7 pecados capitales. De los cuales muchos tratan de arrancar, si este es un tema que está muy bien pensado. Los 7 pecados digitales. Los 7 pecados digitales. De hecho, tenemos una red social que lo que hace es exacerbar, por ejemplo, y hacer salir de ti la ira.
¿Qué hace esta red social? Si necesitas descargarte, linchar a una compañía, linchar a una persona, alegar por tus derechos, ahí está. ¿Cuál? La red social del pajarito. Twitter. Ahí está. Para Si tú te metes a Twitter, incluso es una herramienta que te hace sintetizar toda tu ira en pocos caracteres para que trate de decir lo peor de una persona. Y para eso está. Si se dan cuenta, muchas veces los que tienen mayores tweets son los que tienen discusiones entre medio. De hecho, para ir avanzando, tenemos la gula. Incluso se dice que en esta red social se captan más seguidores a restaurantes, locales de comida, locales de ropa. ¿Y cuál es? Instagram. Tenemos pereza. Ya ni siquiera quiero ir al cine, porque ¿qué tenemos? Netflix. Nos quedamos en la cama, incluso arrendamos algo, ¿cierto? Compramos algo para comer, ya no necesito ir al cine, puedo tener Netflix. Lujuria, donde están todas esas pasiones perversas y lujuriosas de tu corazón. ¿Dónde está? Tinder. ¿Viste? Tinder, ahí está. Tenemos vanidad. ¿Dónde tenemos vanidad? En Facebook. Tenemos avaricia, donde yo puedo tratar de conseguir a los mejores contactos para ver si con esta red yo puedo cambiarme de trabajo a un mejor sueldo. ¿Qué es? LinkedIn. Tenemos envidia en Pinterest. Entonces, más allá de que ustedes se rían de todos estos 7 pecados digitales, creo que las redes sociales han funcionado muy bien porque despiertan estas cosas dentro del ser humano. Y también podríamos preguntarnos, ¿qué hay detrás de cada post o de cada publicación o de cada publicación que hago en Twitter? ¿Estaré pensando en cómo esto afecta el testimonio, en este caso de la iglesia, la imagen que tenemos de los cristianos? Yo creo que necesitamos un capítulo dedicado exclusivamente a redes sociales. ¿O no? ¿Les gustaría que tuvieran cómo se ve el evangelio en las redes sociales? Se viene, ya lo tenemos preparado. Pero ¿saben qué? Yo creo que lo más urgente, porque sé que en otras oportunidades hemos dicho qué hay detrás de cada publicación que haces, antes de subir una foto, qué hay en tu corazón, bla, 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 que es muy bueno y se pueden lanzar con el punto anterior que estuvimos hablando sobre mis decisiones, y una decisión es qué publico. Pero yo creo que nos concentremos en una cosa en las redes sociales como para sacarle el jugo a esto, de cómo poder ser uno, porque Pablo nos leía este versículo en Juan, de esta oración de Cristo diciendo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y ¿saben qué? Las redes sociales es algo que me parece que desatan en nosotros, y algo que no dijo, un pecado que no dijo Arila, es el juicio y la condenación a otros. Las redes sociales desatan en nosotros el decir, oye, y sacar, los que son más cristianos, ¿verdad? ¿Cómo el hermano tanto subió tal cosa? Y en nuestros ojos se ponen muy juiciosos a decir, pero mira, ¿por qué subió esto? Y a juzgar lo que el otro tiene en su red social. Y a algunos no se les puede escapar los dedos rápidos, ¿verdad?, en publicar un comentario. Y esto no digo que lo hagamos entre nosotros, entre nuestros amigos, porque quizás con un amigo uno se reserva, lo tira en talla, ¿verdad?, en broma. Pero ¿qué pasa cuando yo veo a otro predicador, al predicador de otra iglesia? Ahí muchas veces no nos cohibimos y hacemos el comentario juicioso. Este pastor no está hablando la verdad. O quizás cantantes cristianos, y uno no les conoce la vida, no sabe realmente quiénes ellos son. Y nos tomamos el atributo de juzgar sus vidas, y con mi comentario en la red social del cantante, que es cristiano, me doy el lujo de comentar algo que finalmente lo va a perjudicar, sin conocer sus vidas. Y parece que es más fácil juzgar al que no conozco. Entonces, al que no conozco, me es más fácil ponerle el comentario, decir que estoy en desacuerdo y mostrarle todas sus fallas y hacerle ver en qué está incorrecto. Yo he visto cantidad de cosas que se generan. No sé si ustedes se han dado cuenta que de repente te dicen, oye, ¿sabes lo que está pasando en la red social de tal? Mira, está quedando la escoba, como decimos en buen chileno, se están agarrando, están peleando, y uno empieza a ver las discusiones, tremendas discusiones por X cosas. ¿Y esto por qué es grave? ¿Y por qué lo queremos mencionar en este punto? Porque ¿sabes qué? Eso no es unidad. Y cuando empieza el juicio, y el juicio desune, cuando alguien no es cristiano y se mete a una red social de un artista que le gusta y que es cristiano,
y empieza a ver los comentarios que se empiezan a pelear porque la teología tanto, porque tú dijiste esto, porque la gente que no es cristiana nos mira a nosotros los cristianos como gente que enjuicia mucho. Y no por nada nos dicen los homofóbicos, intolerantes y un montón de cosas, porque antes de mostrar el amor a Dios, estamos mostrando juicio. Y no quiere decir que no seamos capaces de corregir a una persona. No se trata que yo no pueda corregir a un hermano que yo vea que está equivocado, pero sí lo que estamos haciendo es traer juicio. En Mateo 7, para que lo leamos rápido, que esto me parece muy importante, Mateo 7, versículo del 1 al 2, perdón, del 1 al 6, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que mides serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No seas que las pisoteen y se vuelvan y os despedazan. Y miren lo que dice Mateo 18, del 15 al 17. Dice que si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. En privado, por mensaje directo. Claro, claro. Por inbox. Pero, y si te hace caso, perdón, has ganado a tu hermano. Ahora, si no, lleva contigo a uno o a más para que todo ese asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles casos a ellos, entonces díselo recién a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. ¿Y por qué es tan importante estos puntos que queríamos nombrar, estos versículos? Porque creo que a la iglesia le hace falta menos juicio y más amor. Creo que para que realmente cumplamos la voluntad de Cristo, que era que fuésemos uno, necesitamos dejar de juzgar a los demás. Necesitamos dejar de ver las publicaciones de los demás con ojos de juicio y más ojos de amor. Necesitamos comenzar a comentar más cosas que edifiquen que perjudiquen. Cuando te aflora en ti la envidia, la rabia porque el otro parece que le está yendo mejor en la vida, acuérdate que es una red social, que nadie va a querer publicar sus tristezas, sus amarguras. Y alégrate con el otro. Vence tu envidia poniendo un ¡qué bien te ves! Vence tu envidia con ¡que te vaya bien! ¡Dios te bendiga! Y comienza a ser de bendición. Que lo que tú publiques, que lo que tú le comentes a otros sea de bendición. Que la gente se acuerde y piense en ti por lo que bendice tu boca, por lo bien que hablan tus dedos rápidos, que vayan a comentar lo positivo. Evita de todas maneras juzgar, evita el juicio, evita perjudicar al otro por red social, menos si no lo conoces. Porque no conoces su vida, no conoces su corazón, no conoces las intenciones o el llamado que Dios tiene con ese pastor, con ese cantante, con ese predicador famoso, con ese hermano de otra iglesia. Evitémoslo y seamos uno. Sí, y justamente de esa manera el mundo nos va a ver unidos. De hecho, para sintetizar todo lo que acabas de indicar, Caro, me gusta mucho un tuit que vi del pastor Miguel Núñez en Twitter, que decía, de hecho, el mejor uso de las redes sociales es de instrucción y no corrección. 1. No somos el Espíritu Santo de cada oveja y menos de otro redil. 2. No conocemos la motivación de cada afirmación. 3. La mejor corrección es personal, lo que veíamos en el versículo. Y 4. Si ya tienes que hacerlo, envuélvelo en un papel de gracia. Qué tremendo. Ha sido un tremendo tema en esta tarde y ya queremos ir terminando con un pequeño y breve punto final, que es entender cómo también vivimos en comunidad a través del llamado de Dios. Muchas veces vemos el llamado de Dios como algo también individualista y como algo para yo relucir. Pero cuando entendemos esto, de que las decisiones personales fuera de la iglesia afectan al cuerpo de Cristo, cuando vemos que lo que yo juzgo, critico a través de redes sociales afecta al cuerpo de Cristo, ¿cómo afecta tu servicio dentro de la iglesia al cuerpo de Cristo?
Y yo creo que entendamos que somos un cuerpo. Y queremos terminar con esto. Somos un cuerpo. Y la Biblia dice que en el cuerpo hay muchos miembros. Mira lo que dice 1 Corintios 12. Porque así el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. Así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya sea judíos, griegos, esclavos o libres, a todos se nos dio de beber del mismo espíritu, porque del cuerpo no es un solo miembro, sino que es muchos. Si el pie dijera, ¿por qué no soy mano? No soy parte del cuerpo. No por eso deja ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, ¿por qué no soy ojo? No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. ¿Quién nos ha puesto en el cuerpo? Dios. Dios, según su propósito. ¿Se dan cuenta? Según a Él le agradó. A uno lo puso acá, a otro lo puso allá. Y yo no tengo que andar mirando al del lado y decir, ¿por qué yo no hago lo que hace Él? Sino que decir, Señor, ¿qué parte del cuerpo tengo? ¿Qué función cumplo yo dentro de tu cuerpo? Y no mirar más todo esto de manera individualista. Dice, y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen los más débiles son los más necesarios. Wow. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a esas vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no las necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a las partes que carecían de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Yo creo que esto es tremendo. Y esto nos invita a no menospreciar a nadie. Porque a veces esa labor o esa persona que parece más pequeña, que parece más insignificante, es la que el Señor más honra. Porque el que predica es el que se lleva la mayor honra. No. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos somos importantes. Y así como en el cuerpo, unos miembros se benefician unos a otros, el cuerpo de Cristo es exactamente lo mismo. Yo quiero que tomes un minuto para mirar al que está a tu lado ahí, darle un abrazo, darle, ¿no es cierto?, de la mano, mirar, decirle, somos parte del mismo cuerpo. Somos parte del mismo cuerpo, te necesito. Así como tú me necesitas a mí y nos necesitamos mutuamente porque somos parte del cuerpo de Cristo. Y ahí, ¿por qué no cierras tus ojos? Y con esto vamos a terminar y concluir y decirle, Señor, ayúdanos a ser parte de tu cuerpo de manera correcta. No teniendo mayor estima sobre otros, sino que entendiendo que todos somos parte del cuerpo tan importante. Sí. Señor, en esta noche hemos hablado tu palabra, hemos conversado, Dios, y queremos pedirte que nos ayudes a entender que nuestras decisiones personales, nuestros comentarios en redes sociales, nuestra forma de ver el ministerio debe ser ya no algo individual, sino que algo colectivo. Que nuestro crecimiento personal está íntimamente ligado a nuestro desarrollo colectivo. Somos tu iglesia, somos tu cuerpo, somos tu pueblo, Señor. Perdónanos por habernos visto, Señor, muchas veces individualmente, por habernos atacado muchas veces, porque es como autoherir nuestro propio cuerpo, es como golpearnos a nosotros mismos, Señor. Queremos en esta tarde que tú nos ayudes a entender que tú nos has dado tu amor para amarnos los unos a los otros, respetarnos y honrarnos, Señor. Yo te pido que todos los que nos están viendo en esta noche puedan ser llenos de tu amor, amén, Señor, y que podamos entender que somos tu iglesia, tu cuerpo, y cada uno miembros los unos de los otros de este cuerpo, donde la cabeza eres tú, Cristo, amén, y a ti seguimos. A ti sea la gloria
y a ti sea la honra en el nombre de Jesús. Amén.